Que no sé si me están dando algún tipo de atención especial, pero no creo, porque si fuera una atención especial, sería más especial. Mi intención hoy es ir a un restaurante y conseguir algo de comer. Vi este Hooters, no sé si nos van a dejar entrar, pero bueno, yo nunca he estado en uno y creo que valdría la pena intentar entrar como por la anécdota, ¿no? Hola. Bienvenido, mi nombre es Shanat y voy a ser tu mesera, ¿vale? Vale, Shanat. ¿Quieres algo de comer? Primero, dime las hamburguesas cómo son. Este barbecue trae 2 carnes de res, trae queso cheddar y uno de cebolla frita en la parte de arriba. Trae tocino ahumado y la salsa barbecue. Vale, sí. ¿Quieres esa? Sí, sí, eso está bien. Tenemos promoción 2x1 en tocheles y algunos destilados. Sí, no, tragos no. ¿Tienes algún jugo? Tengo jugo de piña, jugo de arándano, limonada, licuada. Una limonada. Natural o mineral. Natural. De mano. Vale. No sé qué opinen ustedes de este tipo de negocios. La verdad es que a mí no me molesta en absoluto y como en Colombia no tenemos un Hooters, me llamó muchísimo la atención venir y comer acá por vivir la experiencia. No se vio en el directo, pero la chica para presentarse me dio una servilletica con su nombre. Dice, hola, bienvenido, chica Chanat. Gerente, creo que dice. No sé, los nombres de México son muy raros. Muy curioso que lo pasen en una servilleta. La verdad no sabía que hacían eso en Hooters, pero está bastante interesante, la verdad. Porque obviamente está con toda la temática como de un coqueteo pícaro, pero al mismo tiempo pues, a mí me parece una tontería. Esto realmente es el estándar, no tiene nada que ver con que yo le haya parecido atractiva a la chica o nada. No. Pobre cosita fea. Ya me llegó la limonada. Está fuertísima, está súper ácida. A ver, a mí me gusta ácida, pero no me la esperaba, fue como sorpresa. La experiencia es entretenida. De hecho, los que entraron antes de mí se notaba que eran oficinistas, compañeros de trabajo. Entonces, siento que la gente sencillamente viene a ser atendido de una manera diferente. No está lleno solo de hombres, obviamente sí hay muchísimos más hombres, pero no siento que hayan miradas de morbo ni nada por el estilo. De hecho, siento que los hombres somos menos incisivos al momento de ser morbosos que las mujeres, porque nosotros sabemos que socialmente en Occidente se nos va a penar mucho más y que en este momento de la historia tenemos muchísimas más complicaciones. Si una mujer nos llega a acusar de acoso o de algún mal miramiento, tenemos las de perder completamente en la actualidad. Yo no soy fan del machismo, pero tampoco del feminismo en el sentido de completamente anular al otro, porque eso es básicamente lo que hacen estas corrientes extremistas. Siento que hay que buscar la equidad, pero sé también que socialmente es muy difícil y sé que estamos en un momento en que la vía más rápida y la más fácil de buscar la equidad es justamente que aparezca este feminismo. Para que se deshaga el machismo que existe, tiene que haber este golpe feminista tan fuerte. Siento que ese punto de la equidad de sexos realmente se va a encontrar mucho más adelante y no ahora. Ahora está el boom del feminismo y los hombres que estamos viviendo ahora llevamos las de perder en prácticamente todo. El machismo por mucho tiempo también perjudicó a las chicas, pero ninguna de las dos cosas es positiva. El machismo yo también lo detesto porque pone sobre nosotros muchas etiquetas y muchas cosas que en teoría deberíamos cumplir, que deberíamos ser de X o Y manera para ser buenos hombres, pero realmente todos estos estigmas son muy difíciles de cumplir para los hombres. Tener tanta presión social de tener que vivir de cierta manera y tener que comportarse de cierta manera y tener que tener básicamente mucho dinero, tener un buen puesto, tener carros y ser el proveedor. Muchísimos estigmas que nos han puesto hace que sea también malo para los hombres. Gracias. Sí, por favor. Esto fue lo que me trajo Shanat. Curioso el pan y la hamburguesa, la verdad no me lo esperaba así. Este pan en Colombia es un pan de panadería estándar, no es pan de hamburguesa. No sé si acá suelen comer así porque yo he visto que acá llaman tortas a los sándwiches, pero básicamente he visto que los sándwiches los preparan no con pan tajado, sino con pan así. Las papitas son curiosas, son rizadas. Algunas parecen tornillitos y otras circulitos. No sé qué máquina utilizarán para sacarlas, pero bueno, es un factor diferencial. Muy interesante para un negocio de comida.
Pedí jalapeños también. La comida está buena. Creo que no voy a sufrir de que pique o algo así. Gol de el Madrid. Bueno, ya lo están escuchando. Vamos a probar la hamburguesa a ver si vale la pena. De sabor, está buena. Nunca pregunté los precios. Por la zona y por ser un Hooters, yo creo que esto me va a costar un ojo de la cara. Por ahora sí, está muy rica, muy buena. Déjame aquí. Sí. Vale, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Chanat. Chanat, muy amable. Bueno. Buenas tardes, recibido. Hola. ¿Cómo salieron tus alimentos? ¿Salieron calientes? Sí, están muy bien. Mucho gusto. Cualquier cosa, mi nombre es Alberto, yo soy la encargada de la sucursal. Si llegara a pasar que no te gusta un alimento por algo, me puedes mandar a hablar sin ningún problema. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Bueno, vino a saludarme el gerente, a decirme que cualquier cosa, que le hable directamente a él. Realmente el servicio es bastante bueno. Ahora, que no sé si me están dando algún tipo de atención especial porque me ven transmitiendo, pero no creo, porque si fuera una atención especial, sería más especial. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. Ay, ahora ya entendí. Digo, no sé. Yo pienso que esto es así. Aunque se cae de vez en cuando un plato que hace bastante ruido. Está realmente rico todo. O sea, definitivamente esto no es un lugar para venir a comer tranquilo. Es para ser atendido bonito y hablar con los panas o con la gente con la que vengas. Veo que hay familias. Obviamente todos son mayores de edad. Se consume mucha cerveza y muchos tragos, que fue lo primero que me ofrecieron. Apenas entré, el tipo que me recibió, lo primero que me dijo fue: hoy tenemos oferta de tragos no sé qué. Luego la chica que me asignó la mesa, también. Y luego Shanat, la chica que me está atendiendo, también me ofreció primero los tragos. Además creo que acá la cerveza es cerveza de barril. Entonces hace mucho sentido que a nivel marketing sea lo primero que te ofrecen y lo que te están ofreciendo todo el tiempo. Ya terminé mi comida. La verdad estaba bastante buena. Pediré la cuenta y espero que no me quede pobre. La verdad es que yo no recuerdo cómo se ve Chanat. O sea, sé que es bajita, pero a ver, en Ciudad de México todas las chicas son bajitas. Interrumpimos esta transmisión para recordarte que estamos haciendo el speedrun más épico de Twitch, para que Digref cumpla con su promesa de llevarte a ti y a mí con todos los gastos pagados a los próximos premios Esland en Andorra. Así que corre a suscribirte a twitch.tv/mateusan01 y de paso podrás ver los directos de los cuales sacamos todos estos videos. Bueno, no, a ver, muchas de las chicas que están atendiendo no son bajitas, pero supongo que será uno de los requisitos. Deberán tener una estatura mínima para trabajar en Hooters. Creo que es ella, sí, creo que ya sé quién es. ¿Me regalas la cuenta? ¿Sí? ¿Quieres un postre? No. Tengo toallitas. Tengo ahorita la terminal, ¿vale? Vale. Esto es muy bueno porque son toallitas para poderme limpiar ahorita las manos, que sí las voy a necesitar. Mierda que sí valió bastante. Vale 300 pesos mexicanos. No sé, yo veo 300 y siento que es bastante, pero bueno, igual creo que los voy a pagar. ¿Ya? Vale, muchas gracias. Dale, cuídate. Bueno. Listo. Bien. Vamos a agradecer. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno. Hasta luego, gracias.